Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Gracias, Maite. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes. Gracias a todos los que se están pudiendo conectar en estos momentos. Nuevamente les damos la bienvenida a esta sesión del proyecto Food for the Brain. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema de la vulnerabilidad, de bioética y vulnerabilidad, entendiendo que todo paciente por definición se encuentra siempre en un estado de vulnerabilidad, pero a veces no entendemos los tipos o las dimensiones que pueden afectar profundamente, por ejemplo, la toma de decisiones de los pacientes en este contexto de vulnerabilidad. Entonces, sin más, voy a compartir con ustedes la presentación. Ahí ya la deben de poder estar viendo ustedes. Entonces vamos a platicar brevemente, recordemos que son charlas breves, vamos a platicar sobre esta cuestión que tiene que ver con lo que hemos estado manejando de bioética clínica, hacer bioética en la cama del paciente. Y en esta cama del paciente siempre nos vamos a encontrar situaciones que, repito, afectan la toma de decisiones, que afectan el estado de ánimo del paciente, que afectan la dinámica familiar, y a todo esto le llamamos, en términos genéricos, vulnerabilidad. Entonces partimos de la base de que todos los seres humanos somos seres vulnerables, es decir, existe una condición antropológica de vulnerabilidad, puesto que todos estamos expuestos a sufrir procesos de enfermedad, a que nuestro cuerpo se corrompa, a que deje de funcionar, a sufrir limitantes que nos van enfrentando también con procesos como el fracaso de la propia vida, la constatación del límite de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades psicológicas, de nuestras capacidades emocionales y, por supuesto, también al no cumplimiento de expectativas. Un diagnóstico de una enfermedad en etapa terminal, en donde afortunadamente estamos ya sorteando la barrera de los 6 meses, pero hasta abril de este año se denominaba una enfermedad terminal como aquella que tiene un pronóstico de vida inferior a 6 meses, ustedes ya lo saben. Estamos constatando pues que quizás no vamos a llegar a hacer ciertos procesos o ciertos, el cumplimiento, vamos a llegar al cumplimiento de nuestras expectativas de vida, y en esos momentos empezamos a sentir que la vulnerabilidad nos pega de forma más tajante. Entonces existe una vulnerabilidad propia de la condición humana, propia del cuerpo, propia de nuestra salud y, repito, propia de nuestras fuerzas físicas y mentales. También existe una vulnerabilidad antropológica en la medida en que somos seres sociales por naturaleza y, en consecuencia, tenemos que entrar en relación con los otros. Y a veces la relación que establecemos con los otros, pues a veces es de un encuentro fructífero, pero también a veces es de un desencuentro. Y en muchas ocasiones la vulnerabilidad antropológica empieza también a afectar la vulnerabilidad social. Entonces, es importante entender que ya de entrada, aunque no suframos ninguna enfermedad, de entrada somos seres sujetos a las limitantes y sujetos a los procesos que le afectan, a los procesos materiales y a las realidades materiales, que también nosotros tenemos una realidad material que es nuestro cuerpo. Entonces, esta condición antropológica es la base de nuestra existencia misma. Sin embargo, también existe un segundo nivel de vulnerabilidad que es importante mencionar, que es una vulnerabilidad social, que tiene que ver con el en dónde nos insertamos como personas. Es decir, tiene que ver con la situación histórica que nos ha tocado vivir, con el tiempo en que nacemos, con las circunstancias que nos rodean, con el ambiente, con nuestro entorno, con la condición social y económica, con el sexo con el que nacemos, la disponibilidad y el acceso a los recursos, tiene que ver con nuestro aparato crítico y axiológico, con nuestros valores y nuestras preferencias. Es decir, en parte sí estamos determinados por la situación histórica, geográfica, social, económica que vivimos. Si bien el ser humano y su libertad siempre van a ser más que su entorno, esta va a configurarse en función del entorno. Entonces, es importante hablar de vulnerabilidad social porque hay, por ejemplo, ciertas condiciones o ciertos pacientes que, por pertenecer a grupos que han sido quizás marginados o excluidos, tienen peores condiciones para sobreponerse a enfermedades que cualquier otra persona, por estar dentro de otro grupo que no ha sido históricamente marginado, podría más fácilmente sobreponerse. Entonces, no es lo mismo hablar de una vulnerabilidad compartida, común a nuestra condición humana, que hablar de vulnerabilidades específicas en torno al ambiente en donde las personas se han desarrollado.
Repito, puede ser por cuestiones incluso raciales, por cuestiones incluso geográficas, puede ser, repito nuevamente, también por hábitos de vida o por costumbres locales. Entonces habrá gente más propensa a que esta primera condición antropológica se complique al momento de sortear una limitante en su vida por el entorno en donde está inserto. Entonces, concretamente, hablando de la vulnerabilidad en la cama de un paciente, hablamos de la vulnerabilidad en el proceso de enfermedad. Sea cual sea esta enfermedad, sea reversible o no, sea una enfermedad crónica o no, estamos hablando de un proceso en donde la persona constata su propia limitante y constata su propio fracaso ante sus propias expectativas de vida. Ahora, esto es importante entender que puede haber factores de carácter externo que pueden estar provocando o provocaron ya una condición de vulnerabilidad para una persona. Por ejemplo, pensemos en la Ciudad de México, pensemos en el smog que diariamente respiramos y eso genera enfermedades de respiratorias, en las vías respiratorias. Y si una persona ya de por sí a lo mejor tenía una bronquitis o un cuadro gripal y encima estamos respirando en un entorno, factores externos están haciendo que nuestra enfermedad se agrave más de lo que debiera en otro tipo de contextos. Pero también hay factores dependientes de la misma persona que también la exponen a grados de vulnerabilidad, sus hábitos alimenticios, sus hábitos saludables, si hace ejercicio o no, si es propenso al tabaquismo o no, si es una persona sedentaria o es una persona activa, etcétera. Es decir, si bien hay ciertas condiciones que no podemos controlar en nuestra salud, también hay ciertas condiciones que sí podemos controlar. Ambas nos colocan en situaciones de mayor o de menor vulnerabilidad. Podemos combatir los factores externos con factores internos dependientes de nosotros, pero si se junta un factor externo que nos expone a un grado de vulnerabilidad y encima se juntan factores dependientes de la persona que no ayudan para el proceso de recuperación de la salud, entonces empiezo a tener una mayor vulnerabilidad y la persona queda expuesta a otros grados de vulnerabilidad. Repito nuevamente, también hay condiciones sociales, históricas, que no dependen de la persona, pero también hay condiciones personales y algunas de ellas hasta genéticas que en ciertas ocasiones dependen, en ciertas ocasiones no dependen de la persona. Entonces también todo esto es importante al momento de considerar la vulnerabilidad que tenemos de un paciente que está en un hospital y que quizás está en proceso de recuperación de su salud o en proceso de toma de decisiones. Por eso es importante que en bioética clínica analicemos los factores también de corte, por ejemplo, social, de que analicemos el ambiente en donde está inserta la persona, que analicemos su condición de vida, sus hábitos, que analicemos su cultura, su religión, sus creencias, su base axiológica, su configuración de su propio mundo. Es importante entenderlo porque también en base a eso podemos ver si una persona está expuesta, repito nuevamente, a un mayor grado de vulnerabilidad o a lo mejor ya fue vulnerado, pero tiene las herramientas que le permiten perfectamente bien recuperar su proceso de salud y en consecuencia vencer su propia vulnerabilidad. Esto es algo que hay que entender y partir de la base de que todo paciente por definición se encuentra en un estado de vulnerabilidad, tenga o no tenga un diagnóstico hecho, tenga o no tenga posibilidades de sobresalir de esa enfermedad, de superar esa condición, todo paciente se encuentra en estado de vulnerabilidad porque se siente mal, porque le duele, porque está angustiado, porque está nervioso, porque puede o no tener a su familia cercana, etcétera. Entonces estamos hablando de un sujeto que está expuesto, por supuesto, a la misma condición de vulnerabilidad que tú y yo, pero además que tiene factores externos e internos que están agrandando su sentido de vulnerabilidad y de limitación. Por eso el acercamiento que tenemos que tener con estos pacientes tiene que ser un acercamiento que considere toda su integridad, que considere todo su entorno y no nada más
el proceso o el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Tenemos que considerar muchos otros factores y por eso las metodologías en bioética clínica lo hacen muy bien. Podemos llegar a tener hasta 3 tipos de vulnerabilidad o 3 niveles de vulnerabilidad. La antropológica, que tarde o temprano estemos enfermos o no, la vamos a experimentar. Repito, no es única solamente cuando estamos enfermos, también en los encuentros y en los desencuentros con otras personas, en el cumplimiento de nuestras expectativas y de nuestros planes de vida. También ahí se constata la vulnerabilidad antropológica. En segundo nivel, la vulnerabilidad social, que es un poco lo que hablábamos en la diapositiva pasada, los factores externos, el entorno, el clima, la altitud en la que estás, los modos alimenticios, los hábitos alimenticios que se tienen, las personas con las que tienes contacto, etcétera. Pero también puedo llegar a tener una vulnerabilidad que es, digamos, la más urgente de atender, que son cuando se juntan las primeras dos, la antropológica y la social, pero además tengo una tercera que en ciertos grupos es la falta de acceso a recursos que permitan la propia defensa. Y la propia defensa quiere decir el sobreponerte a una enfermedad o a una condición. Estoy hablando del acceso, en nuestro caso, de bioeticistas, del acceso a los servicios de salud. Ustedes piensen en una persona que vive en la Sierra de Chiapas o en la Sierra de Puebla o en la Sierra de Veracruz, que probablemente tenga temperaturas, en esta época invernal tenga temperaturas mucho más bajas que las que nosotros podemos experimentar aquí en la ciudad. Es una persona que además sus hábitos alimenticios no le permiten tener las defensas adecuadas para combatir enfermedades respiratorias. O sea, tengo una primera condición de vulnerabilidad antropológica, tengo una segunda condición de vulnerabilidad social por la altura, por el clima de la región, por la humedad de la región, porque no come lo suficiente como para tener defensas para protegerse de las enfermedades respiratorias, pero además es una persona que no tiene un centro de salud en su comunidad y que en consecuencia cuando se enferma, la enfermedad progresa lo suficiente como para convertirse en una situación grave, es decir, de una situación que podría ser perfectamente combatible y reversible, se torna una situación grave que en muchas ocasiones incluso provoca la muerte de la persona, porque no hay una clínica cerca, porque para ir a una clínica cerca hay que tomar transporte, porque para tomar transporte hay que pagar, porque para pagar hay que vender la cosecha, y si se vende la cosecha la persona no come. Es decir, estamos hablando de un encadenamiento de factores en donde la punta del iceberg es la falta de acceso, pero eso está ligado a muchas otras condiciones del entorno de la persona que la exponen nuevamente a mayores grados de vulnerabilidad por pertenecer a un grupo que a lo mejor ha sido marginado o ha sido excluido, que a lo mejor vive en índices de pobreza extrema y que por eso mismo se le dificulta el acceso que otra persona que no pertenezca a ese grupo tendría sin mayor dificultad. Eh, entonces, es importante ver los grados de vulnerabilidad en la persona para ver cómo empezamos a atacar esa vulnerabilidad. Lo primero que habría que hacer es dar acceso a estos recursos para que la persona pueda tener su propia defensa, su propia recuperación de la salud. Ya luego tratar de reconstruir la vulnerabilidad social y posteriormente enseñar a vivir con la propia vulnerabilidad antropológica porque no se puede erradicar del todo. Tenemos que aprender a vivir con nuestra propia vulnerabilidad antropológica. Pero en la medida en que yo voy clasificando vulnerabilidades, también voy identificando factores de riesgo que pueden ser atacados, que pueden ser disminuidos para que, repito nuevamente, condiciones que tienen altas posibilidades de ser perfectamente reversibles no se conviertan en condiciones deteriorantes que quizás culminan incluso con la muerte de una persona. Aquí pongo el caso, ustedes recordarán a Jackie McMath. Fue diagnosticada en el año 2013 con una hemorragia masiva y en consecuencia fue diagnosticada como una persona ya fallecida con muerte encefálica. Fue diagnosticada así y entonces querían retirar el apoyo ventilatorio. Esto a consecuencia de una hemorragia postoperatoria que sufrió a partir de una cirugía que le hicieron para retirarle las amígdalas. En el postoperatorio empezó a sangrar y cayó en choque hipovolémico y finalmente los médicos del hospital la diagnostican como con muerte encefálica y en consecuencia le comunican a la mamá que iban a retirar el apoyo vital. La mamá se niega y
bueno, ahí pasan muchos años, finalmente logra que la den de alta del hospital en donde estaba y la logra trasladar a un hospice, la figura de un hospice en Estados Unidos. Parece que es para enfermos que quizás ya están en etapa terminal, pero que todavía siguen vivos y que todavía podemos proporcionarles calidad de vida. Y se hace un análisis de qué fue lo que sucedió, por qué la diagnosticaron con muerte encefálica. La mamá decía que Yaji tenía ciertos procesos mentales, porque cuando ella entraba a verla, pues evidentemente Yaji reaccionaba, o eso dice la mamá, eso decía la mamá. Y bueno, total que al hacer el análisis del caso, hubo por ahí un factor determinante que fue que Yaji pertenece a un grupo racial africano, ¿no? De raza africana, americana africana. Entonces, era un hospital mayoritariamente que atendía a una población blanca, y se cree que una de las condiciones de por qué la declararon muerta cuando hasta el año 2018 finalmente fallece, o sea, fíjense, son 5 años, en donde en el 2013 se la hubiera desconectado, se le hubiera quitado todo el apoyo, eh, y quizás Yaji estaba viva porque duró 5 años más. Entonces, cuando se hace el análisis de decir por qué vivió 5 años más cuando le estaban diagnosticando muerte encefálica, pues una de los resultados que arrojó el análisis, porque obviamente metió demanda a la mamá, uno de los resultados que arrojó, pues era precisamente que posiblemente porque era un hospital mayoritariamente que atendía a población blanca y Yaji pertenecía a un grupo racial que no era la población a la que se atendía en esos hospitales. Es decir, lo traigo a colación porque me parece que es un ejemplo de pacientes que pueden tener una triple vulnerabilidad: la vulnerabilidad antropológica normal, que le puede pasar a cualquiera, una cirugía de riesgo menor, y sin embargo en el postoperatorio sangra, no se comprobó que se hubiera hecho mal la cirugía, pues es un riesgo que viene y que le puede pasar a cualquiera, vulnerabilidad antropológica. Una vulnerabilidad social y externa: algunos argumentaban que porque tenía sobrepeso, algunos argumentaban que porque era una persona sedentaria, que también un poco por la condición de la familia, Yaji no estaba emocionalmente bien en el momento de la cirugía, etcétera. Se presumen algunos factores externos, pero también aquí la cuestión importante es que es una persona que sí pertenece históricamente a un grupo que ha sido excluido, o por lo menos ante el cual se tienen muchos prejuicios de la sociedad, y que sí pueden estar jugando papeles importantes al momento de tomar decisiones o al momento de determinar diagnósticos como este que le determinaron de muerte encefálica, cuando 5 años después finalmente fallece, sin ninguna medida extrema que se haya llevado, sino que fallece de forma natural, ¿no? Al menos lo más naturalmente posible. Entonces, es decir, por pertenecer a este grupo racial sobre el cual se tienen aún muchos estigmas sociales y muchos prejuicios, Yahim Ahmad sufre una tercera vulnerabilidad, que es el no tener los recursos suficientes para sobreponerse a esa condición. Al final, se le traslada a un hospice que está organizado, que es llevado por un grupo religioso, como un acto de caridad, en donde la mamá no tenía que pagar nada, pero en su momento, pues hasta que se consigue este hospice, pues en su momento eh, son personas que no tienen o que no tenían los recursos necesarios para seguir quizás haciendo pruebas diagnósticas, y que por lo tanto en un primer momento de este caso, si ustedes analizan el caso con calma, en un primer momento pues estaba predominando la decisión de los médicos de retirar todo apoyo ventilatorio por un diagnóstico que hoy sabemos que fue equivocado, y estamos hablando del año 2013 y finalmente fallece en el año 2018. Entonces, cuando tenemos pacientes indígenas, cuando tenemos pacientes niños, cuando tenemos pacientes adultos mayores, pacientes con algún problema psicológico o psiquiátrico, son pacientes que van a tener vulnerabilidad antropológica, que posiblemente tengan una vulnerabilidad social, pero que definitivamente van a tener una tercera vulnerabilidad, que es las pocas capacidades para sobreponerse, porque se les pueden negar tratamientos, se les pueden negar intervenciones, se puede considerar que no tienen una utilidad social, que no tienen un valor social, y que por ende no tienen acceso a determinados servicios. Entonces, sí es muy importante analizar estos factores de vulnerabilidad que pueden llegar a tener las personas.
En algún momento discutíamos en los comités hospitalarios, por ejemplo, que no es lo mismo atender a una mujer embarazada que atender a una mujer indígena embarazada que no habla el español, con un embarazo de alto riesgo y que además su pareja está pidiendo la interrupción legal del embarazo. Es decir, tengo ahí 5 factores que la exponen o que la ponen a ella en una mayor vulnerabilidad que simplemente pensar en una mujer embarazada. Y esto es algo que el bioeticista, al analizar el entorno del paciente, tiene que detectar, reitero nuevamente, para poner las condiciones para que estas vulnerabilidades puedan empezarse a sobreponer. No es lo mismo tampoco, y hay que tener mucha precaución en el uso de los términos, hablar de vulnerable y hablar de vulnerado. Hablamos de vulnerable como una persona que está en predisposición de sufrir un daño. Todos nosotros en principio, pero también, por ejemplo, repito, los niños en general. Los niños son más vulnerables que un adulto porque su juicio todavía está en proceso de formación y porque no pueden tomar decisiones aún del todo conscientes y libres. Pero otra cosa muy diferente es estar ya vulnerado, es decir, ser una persona que ya ha sido vulnerado en sus derechos. Por el simple hecho de ser niño, está en posición de ser vulnerable. Pero si alguien aprovecha situación de ser vulnerable y de hecho ocasiona un daño, pues entonces ya estamos hablando de una persona vulnerada en sus derechos. Por eso, si tenemos o detectamos posibles vulnerabilidades, hay que prevenir que venga el daño. Pero si ya tenemos una persona vulnerada, lo que tenemos que hacer es reparar el daño o restaurar el daño. Entonces, identificar ante qué escenario estamos. El principio de vulnerabilidad en bioética es un principio consagrado inicialmente en 1995 con el proyecto Biomed 2, que pretendía hacer un análisis de la bioética principialista en Estados Unidos, de los 4 principios que conocemos: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y rescatarlos a la luz de la bioética europea. Entonces, lo que hacen es rescatar otros 4 principios que son la autonomía, la integridad, la dignidad y la vulnerabilidad, que finalmente quedan consagrados en el año 2000 por los autores Rentorf y Kemp en la así llamada Declaración de Barcelona. Es decir, existe el principio de vulnerabilidad en bioética, que luego se retoma en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, en el artículo número 8, en donde se habla sobre la vulnerabilidad humana con el objetivo de proteger a estos individuos y a estos grupos que se consideran especialmente vulnerables y que, por lo tanto, ameritan una doble protección. Es decir, se necesita proteger a todas las personas, pero aquellos sujetos que por su condición o por su grupo racial pueden ser mayormente vulnerados en sus derechos, se les deberá de otorgar una segunda protección o una protección mucho más fuerte. Por eso, nuevamente repito, hay que identificar factores que exponen al paciente a mayores vulnerabilidades, porque por ahí se pueden colar daños a veces irreparables. Por eso este principio a lo que invita es a una responsabilidad para con el sujeto que es vulnerable y más para con el sujeto que ya fue vulnerado, y implica hacer acciones afirmativas que deben ser constantes y continuas. Es decir, no basta con tener un niño que fue vulnerado para que entonces a ese niño se le repare su daño. Tendríamos que hacer acciones que previnieran que a cualquier niño, solo por el hecho de ser una población vulnerable, se le proteja lo suficiente para que no pase del vulnerable al vulnerado. Es decir, no estar esperando que surjan casos vulnerados para actuar, sino que tenemos que hacer estas acciones de forma constante y continua para prevenir circunstancias de vulnerabilidad, pero también para atacar factores que hacen que la persona sufra esta tercera vulnerabilidad, que no le permite tener acceso a los recursos, que le permitieran recuperar su salud o que le permitieran defenderse ante las vulnerabilidades sociales. Entonces, estamos hablando de un proceso más de carácter preventivo que de carácter rehabilitativo o de carácter consecuente, ¿no? Es decir, se trata de pensar estrategias que protejan a los grupos vulnerables, no esperar tener un caso vulnerable o tener un caso ya vulnerado para actuar, sino prevenir que hay poblaciones que están en mayor riesgo y qué vamos a hacer para que esas poblaciones no sufran un daño, pero en caso de sufrirlo, para que este daño sea cubierto y reparado.
Entonces, es importante sí también ubicar y empezar a conocer que existe este principio de vulnerabilidad en bioética, que junto con autonomía, con integridad y con dignidad conforman lo que se conoce en el corpus bioético como los principios de la bioética europea, y que nos invita a que el bioeticista se acerque a estos entornos para analizar estos factores que a veces pasan desapercibidos porque nos concentramos en la cura de la enfermedad o nos concentramos en el proceso de restauración de la salud, pero no vemos o no somos capaces de detectar que hay factores que pueden alterar ese proceso de recuperación de la salud, y esos factores pueden ser internos o externos, pueden ser sociales o pueden ser dependientes de la misma persona, pero en cualquiera de los casos están provocando grados de vulnerabilidad que no van a permitir una correcta recuperación de la salud. Bien, hasta aquí una breve introducción al tema de la vulnerabilidad. Voy a dejar de compartir la presentación con ustedes. Bien, en estos momentos, si alguien quiere aportar algo o preguntar algo, lo puede hacer directamente desde su micrófono o escribir la pregunta en el chat. Si alguien quisiera. Maite, sí. Puedes usar tu micrófono si quieres. No te estamos escuchando. Ahí ya. A ver el micrófono. A ver, es comentario, porque pues pregunta, creo que está clarísimo lo que dijiste. ¿Qué importante es el tema de tomar en cuenta la vulnerabilidad, sobre todo ante la cama del paciente, ¿no? Tratar de entender de manera empática cómo se siente ante las opciones que se le dan y esto, ¿no? Como que es parte de, para lograr un consentimiento informado, por ejemplo, ¿no? En el tema de autonomía. Porque si además es vulnerable, ¿no? ¿Cuántas veces se omite el preguntarle o se da por hecho el que tiene que aceptar lo que el doctor se le está proponiendo, ¿no? Como que esta parte de asesoría en bioética a la cama del paciente, qué importante. O sea, como que no me había yo puesto a pensar que es pues, doblemente vulnerable, ¿no? Muchas gracias. O Muchas gracias. triplemente vulnerable, ¿no? O sea, es decir, a veces se da el diagnóstico, se da el pronóstico, se da el tratamiento, y dentro de los tratamientos que se dan, los damos a veces porque son la regla general para todos los pacientes, pero habrá algunos para los que no tengan acceso a esos tratamientos porque están ya en una tercera vulnerabilidad. Entonces, en principio, si los vamos a ofrecer, también le vamos a dar las condiciones que le permitan tomar esos tratamientos que le estamos dando, porque si no, nada más estamos provocando más vulnerabilidad al estárselos ofreciendo, sabiendo que es un paciente que por su situación socioeconómica, por la distancia en donde vive, por las condiciones alimenticias que lleva, por la estructura familiar que no se le acomoda, etcétera, es un paciente que no va a poder tomar ciertos tratamientos que le estamos ofreciendo. Entonces, si se los vamos a ofrecer también, y existe esta tercera vulnerabilidad, pues también considerar qué opciones le estamos, qué acciones afirmativas vamos a darle a ese paciente para que pueda tomar estos tratamientos que le estamos dando como opción. Porque no siempre todos los tratamientos los pueden aceptar todos los pacientes. Si tiene las condiciones, los aceptará, pero también hay tratamientos perfectamente inviables porque son personas que tienen factores sociales, son personas que tienen esta vulnerabilidad social o la vulnerabilidad de la falta de acceso a los recursos que les permitan sortear estas dificultades, y en salud, pero también en muchas otras cosas, ¿no? O sea, también en educación. Piensen ustedes en un paciente o en una persona que a lo mejor, claro, es que no puede tener acceso a la educación porque tiene una necesidad primaria que tiene que salir a cosechar, ¿no? Salir a levantar la cosecha porque si no, no come, ¿no? Le podemos exigir a esa persona que tiene que buscar educación, que tiene que ir a la escuela, que tiene que prepararse, cuando tiene esta vulnerabilidad que ni siquiera le permite gozar de esa oportunidad de salir y ir a la escuela, porque antes de ir a la escuela tiene que pensar en qué va a comer hoy? Gracias, Maite. Sí, Luis. Hola, ¿Te Víctor quieres Hugo. participar? Perdón. Sí, Adelante, Luis. no, soy Víctor Hugo. Ay, perdón, Víctor Hugo. Perdóname. ¿Qué tal? Sí, bueno, en primera, felicidades, la presentación me parece excelente. Yo me dedico, soy pediatra, me dedico a los niños desde recién nacidos hasta los 17 años, ¿no? O sea, todos los menores de edad. Y como bien mencionaba, son un grupo vulnerable.
Entonces, vamos, estos principios hay que incorporarlos, los principios europeos que mencionaba, hay que incorporarlos a la práctica médica porque, vamos, existe la responsabilidad como profesionales de la salud para proteger al niño, ¿no? Incluso no solamente de la enfermedad y de las cuestiones de seguridad del paciente, sino incluso a veces de los padres, ¿no? Es algo que llega a ocurrir, no necesariamente siempre, pero sí yo pertenezco también al Comité Hospitalario de Bioética y en algunas ocasiones hemos tenido que tratar asuntos relacionados con esos conflictos de interés por las preferencias y creencias de los padres, ¿no? Que muchas veces ponen en riesgo la salud y hasta la vida del niño, ¿no? Entonces, vamos, es algo bien importante que se aborde y que se reconozca para que como profesionales de la salud nos apropiemos de esos principios y los empezamos a ejercer, ¿no? Sí, Muchas gracias, gracias. Víctor Hugo. Sí, definitivamente, por ejemplo, pensemos en los niños, pensemos en los indígenas, pensemos en las mujeres, pero ahí le podemos tener tantas agravantes de la vulnerabilidad como circunstancias personales tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras más un poco la intención de haber incluido la vulnerabilidad en la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, en el artículo 8, es mientras más posibles factores de vulnerabilidad tenemos, mayor protección implica para esa persona, ¿no? Y la función del bioeticista es darle una mayor protección a esa persona mientras más grande sea su grado de vulnerabilidad. Así es. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Gracias. Muy bien, ¿alguien más que quiera aportar algo? ¿No? Ok. Bueno, muy bien. Pues nuevamente les doy las gracias. Gracias por conectarse a esta sesión. Calculo más o menos para el día de mañana que ya quede subida a la página de internet por si la quieren consultar. Les recuerdo que ya tenemos un repositorio grande en el proyecto Food for the Brain, perteneciente a la Cátedra de Bioética Clínica de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Y ahí pueden consultar todas las charlas que hemos estado dando. Igualmente nos ponemos a sus órdenes a partir del correo electrónico bioetox@gmail.com si nos quieren hacer llegar temas para que nosotros abordemos o sus inquietudes o algún caso, también podemos tener sesiones de casos. Por favor, con toda confianza, háganoslo llegar y haremos lo posible por estar al pendiente de sus necesidades. Gracias nuevamente y que pasen una buena tarde. Gracias. Hasta luego. Adiós.